Ahí teníamos a Calle 13, el baile de los pobres, para que sigamos bailando. A pesar de las circunstancias, siempre hay que ponerle buena vibra, buena fe, buena onda, buen viento, buena mar, porque las circunstancias no nos determinan. Nosotros podemos moverlas, sortearlas y hacer del futuro un momento prometedor. Así que, bienvenidos a 7F Ecuador por más democracia. No estoy solo, como siempre, muy bien acompañado de mi coronel. Carla, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, mi querido Andresito. Muy buena, además, la canción con la que iniciamos siempre. Calle 13, uno de los grupos latinoamericanos que siempre ha alzado su voz en contra de las injusticias. Fue uno que también es uno de los grupos que estuvo también junto al apoyo del pueblo mapuche en Chile. Totalmente. Así que, bueno, ellos también parte de la música protesta, se puede decir, en Latinoamérica. Un abrazo gigante a ellos también. Gracias a todos ustedes que nos escuchan a través de la 95.3 FM, 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha, en el mundo entero, a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es, en las redes sociales de Pichincha Comunicaciones. Así que muy buenos días a todas y todos ustedes. 9 de la mañana con 10 minutos. Iniciamos de aquí 7F Ecuador por más democracia. Vamos ahí. Mi pluma lo eligió. Con todo el calor, con toda la amabilidad y la sensatez que le caracteriza a este programa, y por supuesto también a los colegas y amigos de Mi Pluma lo eligió, que están presentando todos estos miércoles, el Pollito Ojeda y el Pato Peralta estuvieron en Mi Pluma lo eligió y dialogaron con Paola Cabezas, candidata a la Asamblea Nacional por la lista UNES, y les comentó sobre su forma de ser y sobre la política trucha, dice ella. Sin más preámbulos, escuchemos lo que nos comenta Paola con el Pollo y el Pato. Paola, a ver, ¿y crees que hay políticos truchos? ¿Sí hay políticos truchos? ¿Sí? Exportamos. Hijo, ¿por qué? Marca Ecuador. Exportamos. Se van con la nalga con el sello Made in Ecuador. Mira, yo creo que hay de todo y a la larga creo que, mira, evidentemente la política, por su misma construcción, a veces sí. Hay gente que se dedica a trabajar para construir políticos, pero mira, si bien es una profesión o un arte que está bien concebido, yo creo que no hay que construir, la gente hay que dejar ser. Mira, si bien yo estoy en política, quizá yo sería una política incorrecta, porque en realidad yo no podría camuflarme en lo que no soy. Okay. Soy una persona extremadamente extrovertida. Quienes me conocen saben que, es más, cada vez que veo en alguna entrevista, algún modismo mío, la gente que ve y dice, esa es la negra, por Dios, ay, esta es la Paola. Entonces, creo que hay que ser, en realidad hay que ser. Oye, Pau, pero al inicio tú dijiste, como si exportáramos políticos truchos. ¿Cuáles son? A ver, hay unos nombres. Barajemos nombres. Porque mira, de repente ganan, nos vamos a encontrar en la asamblea y ya me armo un pito anticipado. Entonces, tú me dijiste que yo era un trucho. Yo, no, ñaño, tranquilo, relaja. Tú le pones más candela y como justo en RTS, zapatero a su zapato, ahí le puedes decir. Ahí teníamos entonces con micrófonos abiertos. Pero sí, lo puedo decir, no hay ningún problema, la Pau es pana. Efectivamente, parece deportista de alto rendimiento, a todo lugar va muy deportiva, muy ella. Y sí, efectivamente, yo la conozco, es un personaje muy extrovertida, muy alegre. Sí. Y creo que esa es una de las características de ese pueblo esmeraldeño al que tanto quiero también, y por supuesto también que tiene que ver con el deporte, ¿no? Es la capital del deporte de todos los ecuatorianos, muy importante. Además que a mí me gustó mucho algunas declaraciones que dio Paola, que ha dado en varios medios de comunicación, comentando sobre su aceptación personal, su aceptación por su cultura y por lo que es. Entonces dice, es muy complicado para una mujer afro, por ejemplo, presentarse frente a un medio de comunicación con su cabello natural. Siempre tenía que estar súper alisado, porque son ese tipo de, no sé, yo diría
hasta taras a veces, de no aceptar cómo realmente es una persona y tener que tener ciertos modismos, ¿no? Para Totalmente. estar frente a una cámara. Pero ella lo aceptó y empezó a darse cuenta de que también era un referente para las más chiquititas. Se había dado cuenta con su sobrina de que ella también quería alisarse el cabello siendo chiquitita. Entonces dijo, no. A ver, te digo, yo personalmente daría la vida por tener ese pelo que tienen las mujeres ¿Ah, sí? afro, que es hermoso, es increíble, me parece súper espectacular ese cabello, me parece hermosísimo. Mi hijo además es mitad esmeraldeño, te cuento, entonces mire. yo quiero muchísimo también a ese pueblo esmeraldeño. Y bueno, Paola creo que es una gran referente de su cultura. Sí, Un hay que abrazo para conocerlo, Paola. es un enigma ese pueblo realmente, Sí, porque total, tiene un montón de tiene cosas unas lindísimas. prácticas, Una tiene unas simbología costumbres, una cultura, hermosa. una calidad para el deporte El de baile. alto rendimiento. Espectacular, San el Lorenzo, arte. Borbón, Rocafuerte, ahí está la cuna de los deportistas innatos. Así Es sorprendente lo que se vive en esa parte del Ecuador y cómo a pesar de la situación calamitosa, ¿no? La pobreza, la extrema pobreza que muchos habitantes de Esmeraldas atraviesan y que han sido afectados según las últimas encuestas. Recordemos Por que el supuesto. pueblo afroecuatoriano ha sido uno de los más golpeados, específicamente las mujeres afroecuatorianas. Así es. Nunca dejan de tener una sonrisa en su rostro y eso realmente es de aplaudirlo, ¿no? Así es, así para que ustedes conozcan más sobre esta candidata y todos los candidatos que han pasado a través en la señal de Pichincha Comunicaciones y en las plumas de nuestros queridos el Pollito y el Patito Peralta, pueden ir al canal de Pichincha de Comunicaciones y pueden ver ahí todas las propuestas que tienen estos candidatos. Visite este canal todos los días, miércoles y domingos a las 19 horas, un nuevo capítulo, así que lo pueden ver ahí en Mi Pluma Lo Eligió. Efectivamente, pero avancemos porque se sigue poniendo caliente ya la mañana, hay sol acá en la capital de los ecuatorianos, esperemos que en cada uno de sus sitios también lo haya, a meterle buena vibra, buena gana. Tenemos las coyunturas más importantes de las redes sociales con el pajarito que más le gusta a la Carlita Coronel, Twitter, ¿Qué el dice pajarito Larry? de Larry. Vamos a ver. ¿Qué dice Larry? La Carla siguiendo con sus vainas. No vayan a pensar que es el pajarito de algún Larry, dice. No, el pajarito, el Twitter, el pajarito azul de Twitter. Después se da llama papaya y Larry. se queja, ¿sí o no, Carlitos? Yo Da no papaya me y se quejo. queja. Yo no me quejo. Ustedes saben que yo soy así, con o sin micrófono igualita. Azótela, ¡Pah! azótela. Me pega el Carlito. Pero vamos justamente con lo que nos dice Larry, con este pajarito que siempre nos cuenta las tendencias en Twitter. Y justamente una de los noticias que se hizo viral el día de ayer. Atención, dice Pichincha Comunicaciones, rechazó la propuesta de Michelena de dividir en 9 esta empresa pública. Lo dice en los detalles su nota de su portal de noticias. Secretaría Jurídica del Ejecutivo confirma decisión de liquidar Correos del Ecuador. Quedó sin piso la propuesta de dividir en 9 empresas públicas Correos del Ecuador en liquidación promovida por el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, luego de que la Secretaría General Jurídica de la Presidencia devolviera la propuesta expresada en un borrador de decreto ejecutivo. Recordemos que en el gobierno anterior, Correos del Ecuador recobró muchísimo de lo que era su empresa como tal, su institucionalidad funcionaba perfectamente bien. Correos del Ecuador funcionaba muy, muy bien y está siendo además una empresa bastante rentable. ¿Qué pasó? Sí, efectivamente, a título personal yo quiero señalar que hace poco tiempo mi familia hizo un pedido del extranjero, enviaron un paquete del extranjero por un costo aproximado de $150. Esto en Correos del Ecuador, si hubiese existido la institucionalidad que teníamos hace pocos años, pocos meses, digámoslo así, hubiera tenido un costo de $50. Ahí tiene usted la diferencia, la importancia de tener una institucionalidad, una empresa pública que permita la comercialización de productos y también de envíos, ¿no? A nivel internacional. Yo creo que además de la sorpresa que nos llevamos porque antes aduanas funcionaba de mejor manera, ¿no? No hubo indicaciones, no hubo los protocolos, los protocolos necesarios para explicar cómo es que se tenía que desaduanizar ese paquete.
y lamentablemente perdimos una inversión de aproximadamente $250. Aduanas nunca respondió al respecto. Correos del Ecuador en este momento prácticamente no está trabajando, está entregando los paquetes que quedaban en la reserva de la empresa, pero es lamentable cómo se viene destruyendo el aparataje público además, y la institucionalidad. Sin claridad sobre la división de cómo se quiere hacer el patrimonio de estas Bueno, de estas claridad empresas. es lo que menos tiene este gobierno, sí, ¿no? También, tomemos en cuenta eso. Y lo ha dicho la misma secretaria general jurídica, Joana Pesantes, que al responder al planteamiento del señor Michelena, le dice que no hay claridad sobre la división del patrimonio de estas empresas. Entonces, obviamente devolvió este pedido y no dio paso a lo que pedía el ministro de Telecomunicaciones. Qué gracioso, mencionaste el nombre de Joana Pesantes. Era una de las primeras personas en, ¿cómo decirlo? O sea, aparecía el expresidente Correa y era capaz de decir que es hincha de Melé cuando en la práctica era barcelonista. O sea... Como algunos otros personajes, ¿no? Sí, no sé. Creo que esta es una patología en algunos casos del servicio público y especialmente de los jerárquicos superior que hacen de la lambonería el servicio y su actividad principal. Pero bueno, la historia tendrá que juzgar a estas autoridades, a estos servidores públicos, y ustedes serán los que saquen las conclusiones. La historia nos juzgará, dice el Andresito. Muy bien dicho. Mantengámonos del lado correcto de la historia, mi estimado. En la dirección correcta estamos acá en 7F Ecuador por más democracia. Tenemos otro tuit, mi querido Andresito, y de este momento el tuit viene desde el Twitter oficial, desde la cuenta oficial de Viviana Bonilla. Y ella dice en respuesta a Diego Ordóñez. Diego Ordóñez dice, el impuesto del 2% sobre la venta para microempresarios, que es confiscatorio e injusto, será eliminado con el gobierno de Guillermo Lasso. En la asamblea votaré por eliminar ese bárbaro impuesto. A lo que Viviana Bonilla le responde en el tuit diciendo que sepa todo el Ecuador que el impuesto del 2% sobre los ingresos para las microempresas que hoy ofrecen eliminar lo aprobó el bloque Creo Morenista y nos presenta la votación. Lo están viendo en estos momentos quienes nos siguen en redes sociales, especialmente en Twitter, en YouTube, perdón. Ahí está la votación que presenta Viviana Bonilla ante la respuesta a este tuit. Rápidamente les señalo para las personas que nos escuchan y no nos pueden seguir a través de la transmisión en nuestras redes sociales. Héctor Yepes votó a favor, Fabricio Villamar votó a favor, Fabricio no es el asambleísta también beneficiado con el carnet de discapacidad. Ah, también, claro. Bueno, y también está una persona que entrevistamos el día de ayer, que más adelante develaremos lo que vivió este equipo periodístico junto con el doctor Acosta. Ay, Dios mío, en una entrevista con Luis Pachala, que prácticamente nos echó de su despacho, y en un tono bastante intimidatorio nos dijo cómo tenemos que realizar nuestros contenidos periodísticos y cómo debemos realizar la investigación, que muy pronto lo estrenaremos a título personal con el doctor Acosta, este documental que lo hemos titulado Don Guille, cuando el banquero por la revancha. Nos toca hacer algunas otras actividades, ¿no? Sí, no sí, solamente en un medio, nos toca estar en otros medios y obviamente ustedes a título personal están haciendo esta investigación que ya estaremos atentos. Sí, por favor, se lo va a publicar a través de la plataforma digital Voces, este medio digital. Y nada, contarles que esta persona nos aseguraba que somos comunistas, que somos socialistas, que hemos sido enviados por el candidato de UNES, Andrés Arauz, y que estamos completamente sesgados después del asesor también, ahí medio que alzó la voz, que nos quiso agredir. Pero bueno, ustedes sabrán. Y por señalar a cosas como esta, ¿no? Decirle, efectivamente, mire, usted por preguntarle por qué el Banco de Guayaquil refinanció apenas del 3% de su cartera vencida con sus clientes. Recordarle que estuvo a favor del 7 veces sí. Exactamente, cuando la ley de apoyo humanitario obliga a las instituciones financieras y bancarias que se sienten a negociar con los clientes y se refinancien. Solo el 3%, señores. ¿Por qué se y las siente? otras instituciones apenas del 6.7%. O sea, ahí creo que tenemos una evidencia muy clara, contundente y firme al respecto del comportamiento de las instituciones financieras. Y si usted, electora o elector, quiere considerar la propuesta de Guillermo Lasso,
a pesar de que es uno de los principales accionistas del Banco de Guayaquil. Ahí tiene usted la evidencia, son cifras de la Superintendencia de Bancos. Yo creo que esto ya dice muchísimo de cómo la política económica estaría dirigida en caso de que Guillermo Lasso llegue a la presidencia. Y es paradójico, Carla, te comento por qué, porque este candidato que va por la reelección, Luis Pachala, asegura lo mismo que Diego Ordóñez, que incluso fue periodista, me parece, de los Pelagatos, creo, y asegura que esta ley es confiscatoria. Coincidía con Diego Ordóñez, pero en el bloque, en la sesión de la Asamblea Nacional por este proyecto de ley orgánica de simplificación y progresividad tributaria, él votó a favor. Miren esta contradicción, hay que tener muy en cuenta esto, queridos electores, hay que saberlo leer, porque a veces terminamos eligiendo a nuestros verdugos y después estamos complicados y no entendemos el por qué. Insisto en esto que lo dijimos del programa de ayer, dejemos de ver el punto y empecemos a ver la mancha, eso es importante y fundamental. Andresito, también es un momento de reflexionar, porque si tenemos candidatos que reaccionan de esta manera al hacerle preguntas que con pruebas se puede demostrar, como por ejemplo que ha votado en 87% junto a la bancada oficialista, y ahora se pretenden decir, no, nosotros no hemos gobernado con el gobierno actual, no hemos cogobernado, cuando las pruebas están ahí. Entonces, cuando hay esas reacciones además violentas frente a pruebas que están ahí, entonces uno tiene que decir, a ver, ¿qué clase de personas están ahí como candidatos a las diferentes dignidades? Esos también son cosas que debemos tomar, sí, porque muy aparte de la tendencia política, muy aparte de las propuestas, también tenemos que ver la calidad humana. Sí, muy aparte también de las ideologías. Después regresen los cenicerazos y no. Nosotros tenemos una ideología como periodistas y comunicadores, es respetable, es importante también decirlo, porque hay gente que dice, no, yo soy imparcial frente a la situación. La imparcialidad no existe. No, lo que existe es la objetividad, y puedes dar tratamiento a un hecho de manera objetiva. Pero somos sujetos que tenemos unos principios, unos valores, una ideología. Por supuesto. Dicho eso, lo que sucedió ayer es reprochable desde todos los puntos de vista. Imagínate, Carla, que a ti te acerquen 5 tipos y que te traten de acosar, te traten de intimidar, que te alcen la voz, que te digan cómo tienes que hacer tu trabajo periodístico, que para qué vienes a investigar, qué vienes a investigar, tú no eres periodista de investigación, tienes que hacerlo de manera jocosa, jovial. O sea, yo creo que eso es muy grave y estamos lastimando y lacerando el derecho principal de los periodistas, que es la libertad de expresión, la libertad de investigar, de poner los hechos sobre la mesa y que sea la gente, la ciudadanía, que pueda sacar sus conclusiones. Además de que César Monge, Guillermo Lasso, Andrés Páez, bueno, en el caso de Fabricio Villamar no se pudo ajustar la agenda, pero Luis Pachala nos tuvieron prácticamente, digo esta palabra, perdón a la audiencia, tonteando más de una semana para que concretemos una entrevista. Le tuvimos que irle a buscar el día de ayer, después de nuestra jornada de trabajo, tuvimos que irle a buscar en su oficina, en su sede. Nos mandó primero una ubicación, después otra ubicación, y a la final lo logramos conseguir. Escondiéndose prácticamente, y después nos acusó de correístas, de sesgados, de que somos enviados de Arauz, su asesor nos maltrató. Yo creo que eso es lamentable, pero acá no salta Fundamedios ni otros organismos que supuestamente se encargan de velar por la libertad de expresión. ¿Saben por qué? Porque los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, están capturados por intereses económicos. Justamente es lo que políticos. te iba a decir, Andresito. ¿Será que también estos actores políticos, actores de la farándula politiquera en estos últimos años, están acostumbrados a ese tipo de comunicación, a ese tipo de periodismo, ¿no? Donde llegan, les preguntan una que otra cosita, no topan temas delicados, no les ponen en evidencia, no presentan a la ciudadanía todas las aristas que tienen los personajes. ¿Será que por eso también reaccionan de esta manera? Porque claro, dicen, es que estamos acostumbrados a que todo sea bonito, a que nos hagan quedar bien. Lo mismo pasó con la señora Marjorie Chávez. Así es. Reaccionó de la misma manera. Así es, mi querido Andresito, pero ya sabes que se nos queda cortísimo el tiempo. Y vamos con nuestro siguiente tuit, que es muy importante porque creo que este está en la mira de todos los ecuatorianos, y no solo en el Ecuador, sino a nivel internacional también, y es las denuncias en contra del ministro de Salud sobre el proceso de vacunación en el Hospital de los Valles. El funcionario indica que visitó a su madre el mismo día que se aplicó la dosis en este centro. No sé si fue una imprudencia política de mi parte. Ayer dio declaraciones del ministro de Salud. Vamos a escuchar lo que dijo para que podamos sacar sus propias conclusiones.
Dentro de esta fase inicial, hasta el día de hoy hemos vacunado en 46 centros de 19 ciudades de las provincias de Azuay, Cañar, Guayas, Pichincha, Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Sucumbíos, Chimborazo y Manabí. Hemos vacunado a un total de 2.982 personas. Mi madre es una persona de 87 años que reside en un lugar de atención especial, en un lugar privado de atención especial. Y el día sábado, dentro de mis actividades, visité el Hospital de los Valles, donde nuestro equipo se encontraba vacunando, de acuerdo a lo que ya estaba planificado. Lo hice en mi calidad de ministro de Salud, en mi calidad de doctor y en mi calidad de hijo. Lamento muchísimo y de manera muy profunda que mi presencia haya sido percibida de una manera negativa. Si esto fue o no una imprudencia política de mi parte, no lo sé. No soy político, no entiendo de política. Ahora bien, si alguien desearía que dentro de este proceso hubiera dejado fuera a mi madre o a cualquier otra persona, debo decirles que difiero, con todo respeto, con ese criterio, sobre este histórico proceso que se ha realizado. Las palabras del ministro de Salud. Nos vamos a ir a un pequeño cortecito que tenemos que cumplir en este momento y regresamos con el comentario sobre lo que dijo ayer el ministro de Salud. Vamos. Que volvimos. Con 32 minutos, escuchábamos antes del corte que debíamos cumplir, obviamente nosotros puntualitos, ya saben, Muy bien. Teníamos que cumplir con este corte, pero antes de irnos a él, teníamos las declaraciones, un extracto de las declaraciones del día de ayer del ministro de Salud. Preocupante, indignante, no sé si nos dejó peor que antes las declaraciones del ministro. A mí me gustaría... yo sentí como que fue como que ya está hecho, ¿no? O sea, ya nada ya. ¿Cómo le quita la vacuna? Yo creo que eso no es sorpresa, es una característica de este gobierno. Lo que sí me preocupa es que el análisis alrededor de esto sea escueto. No alcance a explicar, y creo que el rol de los periodistas de escribir, explicar, argumentar, contextualizar, contrastar, verificar, etcétera. Y yo insisto en esto, queridos colegas. Me parece que tenemos que dejar de ver el punto y empecemos a ver la mancha. Preguntémonos, ¿qué personas están operando alrededor de la gestión del plan de vacunación, del plan piloto de vacunación? Nosotros insistimos en aquello porque hay un acuerdo con el sector privado comandado por las cámaras empresariales y de comercio, específicamente Guayaquil. Intentamos hacer el contacto con la expresidenta de la Cámara de Comercio de Guayaquil, pero lamentablemente hasta el momento no tenemos una respuesta. Y eso es lo lamentable porque ahí tenemos elementos y son elementos de convicción. Si uno se pregunta, a ver, ¿qué rol cumplen estos señores alrededor de la gestión de Lenín Moreno? Efectivamente, Lenín Moreno y su gobierno son los autores materiales de todos los hechos que estamos viviendo hoy por hoy. Pero hay autores intelectuales de lo que vimos. Hay autores que han capturado al Estado y han puesto sus intereses sobre el bienestar común. Y yo creo que eso es importante mencionarlo. María Gloria Alarcón, expresidenta de la Cámara de Comercio de Guayaquil, nunca respondió al mensaje. De hecho, se le consultó sobre lo que está sucediendo en el plan de vacunación piloto. Se le propuso una hora para la entrevista y me dijo, perdone, recién veo, lo reviso. Y nunca más volvió a contestar. Pero digo, ¿por qué mencionar a estos actores y no se lo hace en términos personales, sino en términos colectivos, políticos? Lo que realmente representan es porque ellos también trazaron este plan piloto. Y trazaron con un interés de que el sector privado, de alguna forma, articule esfuerzos con el sector público. Pero después nos damos cuenta o nos toma por sorpresa que el plan de vacunación es completamente desviado. El ministro Ceballos para en este supuesto geriátrico cercano al Hospital de los Valles. Se devela que después no fue geriátrico. Y después nos damos cuenta que hay algunos empresarios que se han vacunado, expresidentes, autoridades, y después sale Roldán a decir que el presidente ya se vacunó. El presidente ya se vacunó antes de irse a su viaje. Veamos la mancha, no nos centremos tanto en el punto porque derrocar, digámoslo así,
o defenestrar al ministro Ceballos no va a solucionar lo que hoy por hoy estamos viendo. Absolutamente nada. ¿A quién está respondiendo? Y justamente hay otra nota también del portal de Pichincha Comunicaciones que dice: el plan de vacunación contra el COVID-19 que ha liderado el Ministerio de Salud Pública en Ecuador sigue causando controversias y denuncias de médicos que no fueron inmunizados, es decir, no fueron vacunados, pero que sí recibieron un certificado de que sí tienen la primera dosis de la vacuna, y también están aquellos que fueron puestos en lista sin ser prioritarios. Es decir, tienen algunos médicos que ahora tienen el certificado sin haber sido vacunados, de que tienen que recibir el segundo. Es gravísimo. O sea, mire, nosotros tenemos el documento, Carlita, lo consiguió el Dog Acosta, pero lamentablemente no lo podemos mostrar por cuidar la fuente, digamos, por la reserva de la fuente, y porque tampoco hemos tenido la oportunidad de acceder a esa persona que lamentablemente no se vacunó, pero ya tiene el certificado de vacunación. Esto es gravísimo. ¿Saben lo que estamos haciendo? Médicos, ¿no? ¿Saben? ¿Se dan cuenta, queridos oyentes, de lo que estamos planteando? El peligro de todo esto. Es realmente, perdón por la expresión, pero es realmente una brutalidad. Imagínate que en el hospital Pablo Arturo Suárez, donde es el principal centro de salud donde se está tratando el COVID desde el inicio de la pandemia, solo llegaron 138 dosis. En la mañana leía otra nota en la que hablaba de hospitales en Tulcán, por ejemplo, que habían recibido 3 dosis. 3 dosis. Entonces, esto no es poner en peligro a un médico, a 2 médicos, es poner en peligro a muchísima gente, a toda la población. Y tenemos que realmente proteger a nuestros médicos. Yo recuerdo cuando inició la pandemia, también leí un artículo donde China decía: yo puedo darles a ustedes lo que quieran, toda la tecnología, puedo darles las vacunas, lo que sea cuando se desarrolle, pero a mis médicos no me pidan, porque ellos son sagrados. Y vean cómo ha sido el tratamiento también de China. Bueno, tenemos ahí apreciaciones. Ya tenemos en estudio ya a Patricio Barriga. Nuestro invitado del día de hoy. Está con nosotros, nuestro invitado el día de hoy. Lamentablemente ya perdimos 7 minutos, Pato. Así que pedimos que seamos lo más sintéticos posible en cuanto a las propuestas, y por ahí algunas preguntillas que son necesarias para contextualizar esta coyuntura crítica que vive el país. Patricio, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias por este espacio, gracias a ustedes. La verdad es que muy contento de estar acá en Machala, por eso espero que la comunicación no se interrumpa. Ojalá tengamos un buen enlace para tener una comunicación fluida. Arranquemos. Perfecto, Patricio. A ver, contextualicemos esto que ya ha sido planteado dentro de la opinión pública y que ha generado, digamos, algunas diferencias, digámoslo así, ¿no? Digamos, no termina de cuajar esto. Yo quiero saber y quiero que tú disipes esta duda que es una constante en la opinión pública. Jimena Peña, Patricio Barriga, ¿no son los candidatos del oficialismo? ¿Cómo entenderlo si no lo es? No, no somos. De hecho, hay algunas aseveraciones que evidentemente no corresponden a la realidad, porque Lenín Moreno llega de la mano de Alianza País, de un proyecto político de Alianza País, pero no gobierna con Alianza País, gobierna con otros movimientos políticos. Por lo tanto, no podemos decir que somos oficialistas, porque no hemos participado en mesas chicas, ni en decisiones de política pública, ni tampoco el presidente Moreno, siendo parte de una directiva de Alianza País, tampoco ha participado, ni tampoco ha incidido en ninguna de las decisiones. De hecho, más bien ha habido posiciones contrarias, como por ejemplo, y que se los ha expresado públicamente, respecto de la presencia, por ejemplo, o mejor dicho, en términos generales, de la política exterior del Ecuador en relación con UNASUR, con Venezuela, con Bolivia. Ha habido diferencias en relación a la política económica en cuanto a la eliminación de subsidios, en cuanto a digamos, esta reorientación o esta fijación de prioridades ya en materia social, como el caso de la pandemia, como el caso de haber llegado a acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, del cual no tenemos ni siquiera una información clara, precisa, contundente respecto a cuáles son esas condiciones que nos están imponiendo. ¿Cuáles serían los movimientos con los que ha cogobernado el gobierno de Lenín Moreno? Bueno, es fácil de determinar, solamente basta cómo se ha distribuido ese poder lejos de Alianza País y lejos de un proyecto político. En territorio es bien sabido, allí está Construye, allí está Creo, allí está el Partido Social Cristiano, Pachacuti. Es decir, a guisa de establecer una gobernabilidad y de restablecer o bajar las tensiones sociales, lo que se hizo fue justamente gobernar con otros partidos políticos.
De hecho, por la propia boca muere el pez, dice el propio exministro de Cultura, cantante Velasco, ha manifestado que muchas de las decisiones económicas pues tenían mucha influencia e incidencia Guillermo Lazo. El plan de vida ha sido uno de las consignas de este gobierno, del gobierno de Lenín Moreno, y también consta en su plan de trabajo. ¿Cómo podemos diferenciar esto si no somos del partido oficialista? No, a ver, el Plan Toda una Vida era un proyecto político de Alianza País, que se haya desvirtuado en el camino, que, insisto, se haya tomado otro tipo de decisiones ya en el ejercicio mismo del gobierno, porque se supone que era un plan de protección social desde que nace, desde que se engendra la vida, hasta que uno finalmente cierra los ojos definitivamente. No obstante, este programa de protección social ha tenido sus variantes, sus variaciones, sus prioridades, sus ventajas y sus desventajas que al final del día no corresponden a un proyecto político que era de Alianza País. Por eso es que nosotros estamos retomando los valores fundamentales de ese programa de gobierno, no de el que nace Alianza País allá en el 2006, que es la defensa irrestricta de los derechos y las libertades, que es, por supuesto, todo lo que tenga que ver con programas de protección social y que, por supuesto, nosotros pongamos por sobre todas las cosas la fijación de políticas públicas en los intereses de la ciudadanía y no necesariamente de los grandes capitales. Estamos con Patricio Barriga, él es el candidato a la vicepresidencia de la República por Alianza País. Les recordamos a nuestros queridos oyentes que su voz es importante para nosotros. Están abiertos nuestros micrófonos 3240-040, 3240-050 y 3240-060. Ya tenemos la primera comunicación de un ciudadano para hacerle una consulta directamente al candidato. Carlitos. Aprovecha y pregunta. 9:42, don Aníbal González está en la línea telefónica. Don Aníbal, muy buenos días, bienvenido. Una pregunta al candidato en este momento. Por favor, que sea puntual en honor al tiempo. Gracias. Gracias. Al señor candidato, pues resulta increíble que se escuche decir todo lo que está diciendo. La señora Cabez, ¿por qué aprobaron las leyes con la señora Cabez especialmente en contra del pueblo? Siendo con todos los votos de Alianza País con la lista 35, todos los 15 candidatos tienen que ver contra el desastre del pueblo. No nos pueden engañar con palabras. Demuéstrenme con hechos. Gracias. Ahí tenemos la consulta, Patricio. ¿Qué decir al respecto de una coincidencia en la votación? Los 15 candidatos, supongo que tiene ya decidido su voto. Y claro, si ya tiene decidido su voto, es casi inútil que yo pueda argumentar en contrario si es que hay esa posición política que ya no admite ninguna otra argumentación. Es decir, ya ha sentenciado, allá hay un prejuicio. Entonces, muy difícilmente se puede establecer un diálogo y se puede sustentar una argumentación cuando existe ya de plano estas adjetivaciones y estas descalificaciones. De todas maneras, lo que sí debo decir, que ojalá, para el don Aníbal, las propuestas de gobierno sean propuestas que deben ser conocidas perfectamente, a cabalidad. No solamente necesitamos ir a las elecciones a consignar un voto sobre la base de los odios, sobre la base de las desafecciones, porque entendiéndose bien que estas, sí, en alguna medida están justificadas porque todos los políticos han deshonrado la palabra, porque los políticos no han cumplido con sus promesas y se comprende efectivamente de que haya esta desconexión con los políticos. Eso no significa que no debamos conocer los planes de trabajo de los otros candidatos, porque un voto razonado, un voto consciente va a significar una decisión importante para el país, porque va a significar entre escoger el continuismo o escoger un verdadero cambio. Patricio, te consulto una interrogante más en relación a esta temática y pasamos directamente a las propuestas porque también nos interesa conocerlas. ¿Cómo no? Aseguran que ustedes no son candidatos del oficialismo y dentro de la lista de candidatos a la Asamblea Nacional aparece el nombre de César Litardo, quien fue uno de los defensores de María Paula Romo. Y también hay otra coincidencia, y son coincidencias empíricas, digámoslo así, porque hay evidencia. ¿Cómo no? La votación en las principales leyes de ajuste estructural económico que han permeado el neoliberalismo en la cosa pública, en el aparato público,
también están a la luz del día. Están a simple vista. ¿Qué decir al respecto de estos actores que todavía forman parte de esa propuesta, de esa terna, de esas candidaturas, y cómo entender las votaciones que ha hecho Alianza País en estos últimos casi 4 años? A ver, Andrés, tú más que nadie, que eres un periodista informado, sabes perfectamente cuando entra un proyecto. Primero que yo no voy a defender en absoluto las posturas de que pudieron haber tenido, inclusive de manera individual, porque no con bloque. Y esto es una infidencia. El bloque de Alianza País muy poca participación tenía o muy poca incidencia tenía el movimiento dentro de ese bloque. Así que creo que cada uno de los... O sea, habían asambleístas que no respondían al bloque político del movimiento, digámoslo así. No necesariamente. De acuerdo. No necesariamente, pero yo te voy a decir más bien desde el aspecto en donde uno puede llegar a encontrar ciertas respuestas frente a determinadas situaciones. Y te digo, por ejemplo, de esas leyes urgentes remitidas por el Ejecutivo. Tú tienes allí 2 opciones. Le das el tratamiento, le haces las modificaciones que sean del caso, o simplemente te niegas a tratarlas y pasan por el Ministerio de la Ley. ¿Qué es lo peor? Que pase por el Ministerio de la Ley. Es decir, algunas leyes han tenido que ser modificadas en el camino, discutidas y debatidas en el camino para evitar un mayor mal. Porque efectivamente las leyes que se han remitido al Ejecutivo desde la iniciativa, al Legislativo desde la iniciativa del Ejecutivo, no precisamente son medidas progresistas, no precisamente han sido decisiones que vayan a contribuir a una solución a los problemas, a la problemática social. Yo debo reconocer aquello, no podemos ser deshonestos, pero efectivamente cada uno de los asambleístas que en su momento ha consignado su voto de tal o cual manera tendrá su justificación. Yo lo que sí debo decir desde mi postura, desde mi espacio, desde mi escenario, es que Alianza País, como movimiento, no ha tenido o ha tenido muy poco contacto con el bloque legislativo, y mucho menos, por supuesto, con el Ejecutivo. ¿Por qué explicarlo de Litardo entonces dentro de las candidaturas? Porque hay esa diversidad, Andrés. Yo creo que si nosotros hemos estado reclamando justamente de que este país es un país con diversidades, y no solamente me refiero a esas diversidades culturales, sino también las diversidades políticas, hay efectivamente los argumentos por los cuales, en este caso, César Litardo justifica el hecho de que en ese momento, en esa coyuntura, actuó de determinada manera, por preservar, digamos, democracia, por preservar los intereses mayoritarios. Él sabrá decirlo, yo no tengo más que argumentar, porque evidentemente esas decisiones han sido a título personal. De acuerdo. Vamos entonces ya directamente a hablar sobre las propuestas. Hemos analizado su plan de gobierno. No me quedan a mí muy claras cuáles son las aristas y las propuestas principales de Alianza País. Nos gustaría saber, especialmente en este momento de crisis que está viviendo el Ecuador, donde necesitamos trabajo, donde necesitamos salud, donde la coyuntura realmente nos tiene a los ecuatorianos yo creo que indignados y enojados. ¿Cuál es la propuesta que tiene Alianza País justamente para devolverle al Ecuador la confianza en el Ejecutivo, para devolverle al Ecuador además la confianza en el servicio público que ahora realmente está por los suelos? Has dicho una palabra muy importante que se llama confianza. Creo que hay que recuperar de manera inmediata la confianza en las instituciones, la confianza en que un plan de gobierno sea eso, efectivamente, un compromiso con la sociedad. Dentro de nuestro plan de trabajo, por supuesto, hemos fijado prioridades y una de ellas es la salud, por sobre todas las cosas. Aquí hay, digamos, una emergencia sanitaria que debe efectivamente tratársela como tal, y eso implica que se debe consignar todos los recursos que sean necesarios e inclusive mucho más allá de cualquier tipo de consideración ideológica o política para adquirir la mayor cantidad de vacunas y lograr en el menor tiempo posible la inmunización del pueblo ecuatoriano. Estamos hablando de que, de acuerdo con los expertos, sería necesaria la inmunización al menos del 70% de la población. Estamos hablando de 10 millones de personas aproximadamente que al ritmo con el cual nosotros estamos avanzando en este propósito, no podremos siquiera alcanzar la meta o el objetivo que el mismo gobierno le ha dicho que es de octubre.
creo que iríamos 2 o 3 o 4 años más y esto no lo soporta nadie. Por lo tanto, hoy mismo, más allá de AstraZeneca, más allá de Moderna, más allá de todas las farmacéuticas con las cuales se pudieron haber negociado sobre la base justamente de una identidad ideológica política, yo creo que deberíamos abrir esos espacios para vacunas que están ofreciendo, por ejemplo, los países como China, Rusia, inclusive Cuba, que insisto, el objetivo debe ser el que no debemos perder de vista. El objetivo es inmunizar a el pueblo ecuatoriano, independientemente de qué sello tenga esa vacuna. Por eso es importante que si vamos a alcanzar una meta, al menos nosotros nos hemos fijado esa meta, que a diciembre del 2021 podamos recuperar relativamente la normalidad, necesitaríamos vacunar a 60,000 personas diariamente. Y eso es lo que nosotros pretendemos. Luego de eso, por decirlo de alguna manera, por poner como número 1 la salud y la vida, el número 2 es la reactivación económica. Y para eso nosotros hemos planteado medidas excepcionales a una situación excepcional que rompe con todo dogmatismo o fundamentalismo. E inclusive puede ir más allá de la ortodoxia económica, en donde muchos de los candidatos han estado hablando sobre reducir los impuestos, han estado hablando sobre la creación de empleo sin decirnos cómo. Nosotros tenemos que estar absolutamente seguros que en este momento la economía necesita un empujón, una bocanada de oxígeno. Es como que la batería de un vehículo se ha agotado. Necesitamos darle un chispazo inicial para que vuelva a arrancar o un empujón. Y eso es lo que nosotros pretendemos con un ingreso excepcional de emergencia de manera temporal de $400 que pueden llegar a alcanzar a 1 millón de beneficiarios. ¿Quiénes son esos beneficiarios? Los grupos vulnerables, las personas que han perdido el empleo, las mujeres, las personas que están en condiciones extremas, que por supuesto la están pasando muy mal en esta pandemia. Una propuesta similar a la de Andrés Arauz y de última hora de Guillermo Lasso, claro. Porque sí. Sí, enhorabuena que sea así, porque yo digo, y nuevamente insisto, en que estas son medidas que deben ser creativas. El mundo lo está discutiendo, no es que es del otro candidato, no es que es solamente nuestra, está en nuestro plan de trabajo presentado en el Consejo Nacional Electoral. Ustedes deberían quizás examinar cuándo fueron presentados esos planes de trabajo, porque muchos de los candidatos han ido adaptando sus discursos probablemente a lo que nosotros ya habíamos Tenemos problemas con el internet. Pequeños problemas, Patricio, con el internet. Si no te escuchamos bien, Patricio. Un inicio. Ahí. Es decir, la renta básica de emergencia está en una sociedad ética, es como tener un capitalismo ético. Ese es el tema. Entonces, no es precisamente propiedad de alguien. Yo creo que aquí lo más importante es no perder de vista los objetivos, insisto, y nuestro objetivo se llama Ecuador. De acuerdo, Patricio, quiero poner un escenario en función de la evidencia que se ha recolectado a través de las encuestas. Las encuestas no dan un margen mayor del 3% de intención de voto a Alianza País a su candidatura. Esto coincide de manera sistemática con casi todas las encuestas que se han realizado, ¿no es cierto? En caso de que exista una segunda vuelta y entre, digamos, Andrés Arauz y Guillermo Lasso, ¿a qué tendencia apoyaría la candidatura de Alianza País y el movimiento de Alianza País en caso de que existiese una segunda vuelta? Andrés, te voy a responder esa pregunta, pero creo que partimos de una premisa falsa. ¿Cuál sería la falsedad? Estamos hablando de unas encuestas, de unas encuestas. Primero que esto es típico, y creo que la historia ha demostrado que las encuestas han fallado, porque hay un sinnúmero de factores que no permiten, o mejor dicho, con las cuales la persona consultada evita dar una opinión cierta, y que probablemente muchos de ellos decidan a boca de urna. Es decir, en el momento en que están ya sufragando allí, en el momento en que ven la papeleta, van a decidir. Por lo tanto, me parece que ese escenario es un escenario que parte, insisto, de una premisa que es falsa. Pongámoslo entonces en términos hipotéticos, se da ese escenario, ¿a qué tendencia ustedes apoyarían? ¿A la de Guillermo Lasso o a la de Andrés Arauz? Yo, Andrés, no sé si es que seguramente tú vas a tener allí también como invitados, pero pongamos el otro escenario hipotético, que sería entonces una segunda vuelta entre Guillermo Lasso
y Jimena Peña. A ver qué dicen entonces nuestros compañeros. También Entonces, les hemos preguntado. No la respondemos. No, me dijiste que nos... Patricio. Es que lo que te quiero decir es que debe prevalecer la coherencia, que es el único capital viable, el único capital que tiene un político. ¿Sabes por qué te lo consulto? Más allá de las encuestas y las regresiones múltiples y los datos que puedan existir alrededor de esto, es porque yo veo coincidencias entre el plan de gobierno de Andrés Arauz y el plan de gobierno de Alianza País, de este Alianza País. Entonces veo que existe una tendencia ideológica política, podríamos decir que casi que están parados desde el mismo bando, a pesar de que no se explique esto de la cuota de asambleístas dentro del legislativo. Perdóname que te lo diga, la explicación no parece ser concreta, pero existen unas coincidencias ideológicas, al menos en el discurso y en el plan de gobierno. Por eso te lo consulto, si la tendencia tendría la posibilidad de articularse en caso de que exista una segunda vuelta y esté Andrés Arauz y Guillermo Lasso. Sí, solamente, querido Andrés, y te digo esto con el inmenso afecto y por supuesto el respeto que les tengo a ustedes dos, en relación, por ejemplo, a lo de la Asamblea, ha habido coincidencias respecto de temas, y esas coincidencias inclusive han estado con los compañeros y excompañeros. Es eso, yo creo que hay que empezar a analizar con mayor profundidad qué es lo que está ocurriendo y cuáles son quizás esos detalles que al final no se los conoce y que simplemente forjan una verdad o una realidad completamente distinta. En lo que se refiere a ético escenario, Andrés, y estas coincidencias, yo te invito una vez más a revisar nuestro plan de gobierno, en donde reconocemos, plan de gobierno que está entregado desde hace tiempos en el Consejo Nacional Electoral y que de acuerdo con el Código de la Democracia nosotros lo construimos con mucha antelación, con las organizaciones sociales, con la academia, en donde claramente hemos definido cuáles son, primero, nuestra historia, nuestro pasado, los aciertos y también los errores. Por eso te digo, el hipotético caso, ¿no es cierto?, en el que tú hablas, y no es que estoy rehuyendo responder a la pregunta, pero tú mismo la has respondido, es listo. Que hay muchas coincidencias, por supuesto que sí. Tú no puedes, y cuando te digo que debe haber consistencia y coherencia, significa, ¿sí?, que uno no puede estar en donde, de la orilla, en donde evidentemente siempre la ha combatido. Perfecto, Patricio, te agradecemos por el tiempo, por las apreciaciones, por las propuestas. Esperemos volver a agendar para seguir charlando sobre este devenir de Alianza País. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Saludos. Siempre. Un buen día y suerte. Nos vamos antes de terminar nuestro programa rapidito con las recomendaciones que tenemos siempre en 7F Ecuador por Más Democracia con Ponte Pilas. Ponte pilas, Ecuador, ponte pilas. Ponte pilas. Vamos rápidamente, Ecuador, ponte pilas, siempre pilas, más que pilas, porque este 7 de febrero son las elecciones 2021. Es importante destacar que los votantes para este evento cívico deberán llevar su propio esferográfico azul o negro, el documento habilitante para el sufragio, cédula de identidad, pasaporte o documento de identidad consular a la mano, usar correctamente la mascarilla y de manera permanente durante el proceso electoral, desinfectarse las manos con gel alcohol al 70% cada que se considere necesario, no ingresar alimentos a los recintos electorales y colocar los desechos de insumos de bioseguridad en los lugares designados en cada recinto electoral. Los ecuatorianos podrán consultar su lugar de votación mediante la línea única 150 que está activa desde el 24 de enero del 2021. Así es, mi querido Andresito, porque hay muchas personas que dicen, yo no puedo consultar en línea. Pues entonces puedes llamar a la línea única 150, que está activa desde el 24 de enero, como le dijo Andresito. Esta herramienta permite la consulta y verificación de información relacionada al proceso electoral de este próximo 7 de febrero, como el recinto electoral y la junta receptora del voto. También se puede conocer si el sufragante fue designado como miembro de mesa para participar en los comicios. La llamada es gratuita, no le cuesta un centavo, llame al 150 y es accesible desde cualquier teléfono convencional o móvil. El usuario solo necesita digitar su número de cédula para obtener los datos solicitados. Así que nadie se quede sin votar. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Carlitos. Gracias, Cris. Gracias, doctora Costa. Ustedes tienen las conclusiones con nosotros hasta el día de mañana. See you late. Adiós.